Hey, Dios te bendiga. Te saluda el hermano Gary D. A todo ese pueblo tan hermoso, tan precioso que está con nosotros constante y continuamente a través de Centroamérica, Sudamérica, las 4 esquinas del mundo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente en este precioso día de hoy. Es un día un poquito caliente, pero un día saludable, rico, precioso. Y bueno, todos los días, esté caliente o frío, en donde quiera que te encuentres, dice la palabra que este es el día que el Señor ha hecho. Bueno, al menos eso fue lo que decía el salmista David 3000 años atrás. Este es el día que ha hecho el Señor, y yo me alegraré, decía, y me gozaré en él. Pero vamos a hablar un momentito sobre el pecado más terrible que llevará a millones al mismo infierno. El gran pecado que llevará a millones al infierno. Es triste decirlo, pero bueno, la palabra habla de el pecado, y hoy en día tenemos algunas personas que no tocan este tema ni con una vara de 10 metros. No hablan del pecado, no quieren mencionar el pecado, ni la palabra pecado. De hecho, muchos de los predicadores de hoy en día no tocan el tema del pecado detrás de los púlpitos, aunque les paguen un dineral. ¿Por qué? Porque es un tema que no es popular, incomoda, irrita, inquieta. Y bueno, podemos hablar de rebelión, de vanidad, de arrogancia, adulterio, fornicación, mentira. Bueno, la mentira es terrible. Hay mucha gente mentirosa hoy en el mundo. Creo que vivimos en la peor generación con las más grandes mentiras en el tiempo que vivimos, especialmente en el tiempo de las redes sociales. Desde que comenzaron, por ejemplo, lo que es YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, es una retragila de mentirosos que están ahí metidos. Son como las cucarachas de las alacenas, ¿verdad? Y esta gente solamente se dedica a mentir, mentir, mentir. Imagínate, las grandes organizaciones como la CNN, Univision, Telemundo, MSNBC, ABC, NBC, CBS, estos grandes imperios de noticias ya se han convertido también en parte del mismo sistema de la mentira. La mentira es una gran cosa delante de Dios, es un gran pecado. Y la palabra del Señor dice categóricamente que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, no entrarán a la presencia del Señor. Así que podemos decir que la mentira es un gran pecado. La rebelión, imagínense quién fue el primero que se rebeló contra Dios. Lucero de la mañana, Lucifer, Satanás. Tenemos vanidad, arrogancia. La misma palabra dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Ese es el problema de muchos ministros hoy en día, que se les ha ido a la cabeza sus ministerios. Y bueno, hasta los títulos, aman más sus títulos que lo que aman a Dios. Muchos pecados podemos mencionar en este momento, pero el gran pecado que llevará a millones al infierno, el gran pecado es uno solo, y es un pecado tan terrible, tan espantoso, tan espeluznante, tan gigantesco, que Dios mismo lo declara en su escritura. Miren nomás cuando leemos los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estamos hablando de la idolatría. Y bueno, en todos los pueblos, en las diferentes culturas, hay muchas formas de idolatrar. En México, por ejemplo, se conoce popularmente como la idolatría de los santos, la guadalupana. En Guatemala también, en El Salvador, en Sudamérica, en Francia, Portugal, en España. Los que idolatran, por ejemplo, las estatuas, los crucifijos, las cruces, los monos, los santos, los que han muerto, las vírgenes, tienen diferentes nombres: Fátima, Isis, la Suyapa, la Candelaria. Bueno, no sé cómo le llaman en tu pueblo, la Suyapa de Honduras, obviamente no. Tenemos a la famosa guadalupana de México. Eso es idolatría, y es terrible y espantoso. Y déjeme decirle por qué el pecado de idolatría es tan terrible delante de Dios y llevará a millones al infierno. Porque los que me están viendo tienen que entender una cosa: que Dios Todopoderoso no comparte su gloria con absolutamente nadie. Fíjese bien que nosotros como judíos, y yo lo aprendí desde pequeño, conocemos lo que es el Shema de Israel. Shema en hebreo es oye, y dice en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Uno, no dos, no tres, no cinco, no 10, uno es. Y dice el versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hoy tenemos una cantidad exagerada de idolatría como nunca hemos tenido en la historia. Siempre ha habido idolatría. El Imperio Romano tenía muchos dioses que idolatraban. En India se dice que los hindúes adoran hasta 350 millones de dioses diferentes, que eso viene siendo todos demonios. Idolatría siempre ha existido, pero hay diferentes tipos de idolatría. Vámonos con Estados Unidos. Estados Unidos dicen que no son idólatras, y muchos se llaman evangélicos y hasta se pegan puños. Soy cristiano, nacido de nuevo, soy un evangélico, soy protestante. Pero sin embargo idolatran a los deportistas, idolatran a los equipos de deportes, y hay algunos que son tan fanáticos, se desvelan por los deportistas y por sus equipos favoritos y hacen hasta cualquier locura. Vaya, van a los estadios, no van a la iglesia, se pierden todos los cultos, pero no faltan a un solo juego o en la televisión. Es idolatría lo que hay en Estados Unidos. Idolatría con los cantantes, con las celebridades, con los famosos, hasta con los animales. En Estados Unidos, por ejemplo, los animales son preciosos. Dios los creó para nuestro beneficio, para que nos alegrara la vida, para nosotros disfrutarlos. Los tenemos como mascotas, pero hay personas que el perrito no es su mascota, el perrito es su Dios pequeño. Vea usted las riquitas de allá de Hollywood y muchas partes de Estados Unidos, las millonarias que salen en televisión, agarran a su perrito, ay, fifi, fufu, y quién sabe qué, ay, precioso, cómo te quiero, y hasta las idolatran y las tratan algunas de estas mujeres más que lo que mejor que tratan a sus maridos. ¿Qué le parece a usted? Increíble la idolatría tremenda que hay. Idolatría con las personalidades, con las celebridades, con los cantantes. Óigame, la gente cuando van a esos conciertos y ven a esos cantantes se desmayan por verlos, por acercarse a ellos. Son seres humanos como todos nosotros. Nadie es más grande que nadie. Dios no hace acepción de personas. Así que la idolatría tiene varios niveles y tiene diferentes formas de expresión. La idolatría se ve cuando una persona se dobla delante de una imagen, de una estatua, de un busto, por ejemplo, de una cara. Pero también puede ser delante de un equipo de fútbol, de béisbol, el soccer, por ejemplo. ¡Wow! ¿Cuántos son idólatras en este día? Hay gentes que cuando usted les pregunta de la Biblia no saben nada. Pero pregúnteles de Lionel Messi, o pregúnteles de Cristiano Ronaldo, pregúnteles del equipo de Barcelona o Real Madrid. Pregúntele de las Chivas de América o de América, los equipos de México. Todos conocen, porque son idólatras, son fanáticos. ¿Cómo quisieran mejor que usted fuera fanático de Jesucristo? ¿Por qué? Porque ser fanático de Jesucristo, idólatra de Jesucristo, eso sí se vale. Vaya, eso sí se vale, aleluya. Pero vámonos a otra tercera clase de idolatría que hay. Y es la idolatría también dentro del pueblo evangélico. Aleluya, wow, tremendo. Los evangélicos ahora están adorando a los hombres. Hombres. Ya la gente dejó de poner sus ojos en Dios para ponerlo en los hombres. Fulano, mangano, perencejo, el apóstol, el profeta, el enviado, el elegido, el dotado, el que tiene los 29 dones. Y hay quienes en la iglesia hoy en día ya dejaron de mirar a Jesucristo. Y la Biblia dice categórica y marcadamente: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, en Jesús. Pero muchos ya no miran a Jesús. Muchos miran a sus apóstoles, a sus profetas, a sus líderes, a los que están al frente de su congregación, cometiendo un gran pecado. El gran pecado que llevará a millones al infierno, la terrible idolatría. ¿Qué diferencia hay entre un mexicano, un guatemalteco, un salvadoreño, un nicaragüense, un paraguayo, un argentino que se dobla delante de una estatua adorando una imagen católica, a un evangélico que cuando llega en la iglesia evangélica carismática, de esas modernas nuevas ahora, hoy apóstata, cuando ven a su pastor le dicen: ay papi, papito, y hasta le besan la mano?
y lo reconocen y le rinden una pleitesía y le dan un homenaje terrible, hasta parece diabólico. Escúcheme bien, Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Ninguna persona en esta tierra tiene derecho de ser adulada, ni adorada, ni reconocida, ni venerada a ese nivel. Solamente a Dios adorarás, solamente a Él servirás. Por eso la palabra dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios lo condena rotunda y totalmente. Y este es el gran pecado que llevará a millones al mismo infierno. Los incontables de ustedes que me están viendo a través de YouTube, Facebook, las redes sociales o tal vez televisión, estamos en un tiempo terrible. Yo te hablo hoy, lunes 11 de junio del 2018, aquí desde la gran ciudad de lo que llaman The Big D en Dallas, Texas. Y te digo la verdad, la idolatría existe en todo el mundo, en las 4 esquinas de la tierra, pero se ha metido a la iglesia a niveles desproporcionados, como nunca jamás yo me imaginé y nunca jamás había contemplado que fuera posible. Tenemos evangélicos que idolatran a sus pastores, a sus líderes. Déjame decirte una cosa: mi pueblo, dice la palabra, perece porque le falta conocimiento. Cuando nosotros leemos lo que dijo el profeta Oseas, capítulo 4 y versículo 6, descubrimos precisamente y exactamente lo que Dios dijo. Que la idolatría hoy está viendo, y a raíz de que no hay conocimiento de que al único se le adora, al único se le sirve, al único que se le honra, es al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra. Yo le di mi vida a Dios hace 46 años atrás, y solamente a Él le doy la gloria, la honra y la alabanza. Solo a Él lo bendigo, lo exalto y lo levanto en alto, porque no hay fuera de Él, no hay ningún otro más grande. ¿Dónde tienes tu altar? ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás venerando? ¿Es una imagen de yeso, de cristal, de madera, de piedra? ¿O es un ser humano, un hombre que también es igual que tú? A veces decimos los amigos católicos que los amamos con todo el corazón, que idolatran al vicario, a este Jorge Mario Bergoglio en Roma, Italia. Pero ¿cuántos también idolatran a sus líderes, a sus pastores? Estamos viviendo la generación de la glorificación de las personalidades. Y vaya que ni siquiera he comentado sobre los cantantes cristianos de hoy, que ya dejaron de ser adoradores para convertirse en idólatras o en idolatrados, porque ya hasta ellos mismos se anuncian como artistas cristianos. Esta mañana me escribió una persona de la Florida y me dice: hermano Gary, deme un consejo. Fui a visitar una iglesia que está en la Florida, donde no sentí que era de Dios. El Espíritu de Dios le redarguyó a ella. Y ya cuando me dijo de dónde era la iglesia, la investigamos. Es una iglesia de nueva era, donde ya tiraron afuera todo lo que son las prácticas tradicionales. Ya no tienen la sana enseñanza, ya no adoran a Dios como antes. Ahora es lo que llamamos la nueva iglesia emergente, la nueva era, una iglesia diferente, mundana, pagana, impía, donde lo que hacen es celebrar conciertos, y esto es lo que están enfocándose a la nueva generación milenial. Tenemos que volver a la senda antigua. El profeta Jeremías dijo muy claramente, lo dijo categórica y marcadamente, dice Jehová a través de sus labios, dice que tenemos que nosotros regresar a las sendas antiguas. Buscad, mirad el camino y volved a las sendas antiguas. Y estas son las sendas que muchos han dejado el día de hoy. El gran pecado que llevará millones al infierno. Rebelión es pecado, vanidad es pecado, arrogancia es pecado, mentir es pecado, adulterio, fornicación, homicidio, tantas cosas. Pero el gran pecado que llevará millones al infierno es la idolatría, porque Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Que Dios te bendiga hoy. Shalom.